Pues precisamente en medio de estas tensiones entre Rusia y Estados Unidos, veían antes en pantalla dividida, en pantalla pequeña, este Consejo de Seguridad de la ONU centrado en Oriente Medio, que es precisamente el próximo tema que vamos a sacar a relucir. Miguel Ángel, quiero preguntarte por el ataque a Tel Aviv del pasado viernes, la respuesta de Israel atacando en Yemen y además informaciones que aparecen en las últimas horas. Wall Street Journal advierte de que Rusia podría suministrar misiles antibuque a los hutíes. Es una opción que está sobre la mesa hace tiempo, sobre todo después de que Estados Unidos, de que Reino Unido, muchos países pues estén dando armas a Ucrania, incluso permitiendo atacar en territorio ruso. El propio Putin dijo muchas veces, bueno, pues que iba a llevar a cabo una respuesta adecuada, una respuesta un poco en la misma medida, y podría ser esta, podría ser el hecho de que arme a los hutíes. Te quiero preguntar por la tensión en Oriente Medio y sobre todo este nuevo factor, ¿no?, en el caso de que Rusia pues suministrara armas. Sí, hilando con lo que habías preguntado anteriormente, estamos viviendo una especie de guerra fría, o bueno, no es que sea una guerra fría, pero es como tal. Los occidentales y los rusos se están pegando a través de terceros. Eso dio el nacimiento al nombre de guerras proxies. Pues es lo que está pasando. No me extrañaría nada, dado a que Occidente está armando al ejército ucraniano en el conflicto que tienen con ellos, o la invasión que ha hecho Rusia sobre Ucrania. No me extrañaría nada que Rusia intentase armar a la guerrilla hutí de Yemen. Otra cosa es que puedan y con qué cantidad puedan, ¿no? Porque Rusia tampoco es que esté para tirar cohetes y regalar de aquí para allá cuando está pidiendo a Corea del Norte y a Irán que le suministre artillería, y lo que le quiere suministrar a los hutíes no es precisamente barato. Esto ha valido, yo creo que el ataque del otro día ha valido para que aquel que pensase que los israelitas no eran capaces de realizar un ataque clarísimo a Irán, vean que son capaces de hacerlo sin ningún problema con los F-35, y que los hutíes han hecho, yo creo que se han pasado de rosca, porque en este conflicto han demostrado o han querido demostrar que ellos son más agresivos del más agresivo. Entonces atacaron con unos misiles a un barrio de Tel Aviv. Curiosamente, atacaron a una zona que está literalmente a escasamente 4 manzanas del consulado americano. Yo no sé si querían ir ahí y se les movió, si fue por casualidad o que fueron extremadamente precisos y manejaban aquello muy bien y el objetivo era ese. No, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Pero es un dato muy curioso. Yemen para las fuerzas israelitas es ni un caramelo en un colegio. No tienen nada que hacer. Yemen además es un país fallido donde hay un conflicto importantísimo en el que hay un derrocamiento sí y no entre el gobierno oficial y los hutíes apoyados en este caso por los iraníes, el aparente gobierno oficial por los saudíes. Es decir, es una zona de conflicto y yo creo que se les ha ido la mano porque se han metido en un sitio donde no tiene sentido. Los israelitas son capaces de manejar el conflicto con Yemen sin ningún problema, combinándolo con Gaza, porque ahí sí que van a recibir un apoyo total por parte de los norteamericanos y las fuerzas de la OTAN. Entonces, bueno, esto ha valido para... Oiga, mire, si tenían dudas de que los israelitas eran capaces de atacar a esas distancias, pensemos que la zona de Yemen está a unos 1.800 kilómetros e Irán está a una distancia muy similar, lo cual ha sido una demostración de que por distancia son capaces de atacar. Obviamente las defensas de los iraníes no tienen nada que ver con las que tienen los hutíes, pero sí, a tu pregunta me parecería hasta cierto punto lógico encontrar con que Rusia arma de alguna manera hasta donde pueda a los hutíes, igual que me parecería que vamos a vernos que ha habido una escalada del conflicto en esa parte de la península arábiga.
Pues también por esto te quería preguntar, Luis, ¿cómo valoras este último ataque por parte de Israel? También se espera en las próximas horas, en los próximos días, la respuesta por parte de los hutíes y este hecho de que Rusia pudiera suministrar misiles antibuque, ¿no? Que sería un paso más también, pues en este caso con Israel, pero también con Estados Unidos, ¿no? Que es su principal aliado en Oriente Medio. Sí, yo un poco por lo que decía Miguel Ángel, creo que esto es un aviso a navegantes y ese navegante vamos a llamarlo Irán. Como ha explicado bien Miguel Ángel, la distancia más o menos entre Yemen e Israel e Irán es bastante aproximada, por tanto, esto le vale como mensaje, o lo podemos homologar en ese sentido, como ese mensaje a Irán de que tiene Israel, a pesar de que está llevando a cabo esa acción contra Gaza, la capacidad de llevar a cabo esta otra con el respaldo de los aliados, por lo que ello supone, ¿no? Pero también ante cualquier ataque que pueda venir desde Teherán, Israel tiene por lo menos la capacidad tecnológica y militar para responder a ese ataque sin necesidad de desplazar tropas. También es verdad que no hay una contigüidad geográfica, pero sí que tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y respecto a la posibilidad de que Rusia se meta en este conflicto suministrando armas a los hutíes, pues esto sin duda va a suponer un alejamiento más, un nuevo clavo en el ataúd de las relaciones entre Israel y Rusia. Hay que recordar que precisamente en Israel hay una gran mayoría de población de origen ruso o de la antigua Unión Soviética y que en periodos electorales el voto de estas bolsas de población es especialmente importante para armar una mayoría gubernamental y una mayoría parlamentaria sólida, por lo menos es una bolsa de votos muy importante, ¿no? Decía un nuevo clavo en el ataúd porque hay que recordar la primera o lo que sucedió también nuevamente con el caso de Ucrania, cuando Rusia utilizó tecnología de Irán y esto cabreó un poco a Israel precisamente cuando se estaba utilizando o por lo que podía suponer para cierta tecnología de la que dispone Israel y podía suponer un punto de flaqueza y menoscabar también estas posibilidades militares de Israel. Por tanto, ahí vino el primer aviso. Si ahora Rusia se une a los hutíes, que son uno de los enemigos manifiestos de Israel, sobre todo en estos últimos tiempos, aunque es verdad que sería un poco pues por aquello de hacerle la jugada a la contra a Estados Unidos, pero también esa vinculación que tradicionalmente ha habido entre Israel y Rusia quedaría nuevamente mucho más tocada de lo que ya ha resultado, por esto que comentaba, del uso tecnológico en el conflicto israelí, y habría que ver qué nuevo escenario se abriría en esa colaboración que se produce o que se ha venido produciendo en algunos sectores entre Rusia e Israel, cuando hay una población, sí que es verdad que es cada vez más mayor y que por una cuestión de relevo generacional va desapareciendo, ¿no? Pero esa población que vino de la Unión Soviética o de Rusia y que tienen esos orígenes, incluso en alguna campaña electoral israelí se ha utilizado algún mensaje, sobre todo por parte del Likud, en ruso, ¿no? Con lo cual eso nos da prueba de hasta qué punto puede llegar a ser importante esta población. Habría que ver también, y esto sería interesante, por lo menos desde el punto de vista sociológico y electoral, cómo esta población podría fluctuar respecto, obviamente, son ciudadanos de Israel y tienen esa vinculación y ese compromiso, ¿no? Pero sería interesante ver cómo esto podría influir desde esa perspectiva en la sociología de este grupo de población, ¿no? Pero eso, ya insisto, supondría una separación más profunda de Israel y Rusia, aunque a Rusia obviamente pues le interesa hacerse, ¿no? A los enemigos de mis enemigos son mis amigos, y esto lo hemos visto también un poco con lo que pasó en Siria, cuando el conflicto que sigue ahí cada vez más dormido, pero sigue estando. Bueno, este tipo de movimientos que hila un poco con lo que comentaba en mi intervención anterior, son hasta cierto punto, debemos de decir, normales, pero supondría ese viraje que a mí me parece muy interesante, por lo menos respecto a ese tradicionalismo, a ese vínculo que podía existir entre Israel y Rusia, que ahora pueda virar, y sobre todo desde el punto de vista interno del país.
Pues el mismo tema te quiero plantear, el ataque de Israel del pasado sábado, el primer ataque en territorio de Yemen, y también, bueno, pues el hecho de que se está hablando ya de que Rusia podría suministrar armas a los hutíes, ¿no? Sería una respuesta simétrica, como decía Putin, al hecho de que muchos países occidentales estén suministrando armas a Ucrania para atacar territorio ruso. Sí, o sea, lo que está claro es que cada vez, conforme se va estrechando la alianza entre Rusia e Irán, pues a Israel le hace muy poca gracia. Y como le hace muy poca gracia, pues lo que está es intentando demostrar lo malo que es esa alianza entre Rusia e Irán, siendo siempre Irán el más malo de la película, ¿no? Y de hecho ya Israel ya dijo hace pues 3 o 4 meses que Rusia iba a enviar estos misiles a los hutíes. No lo ha hecho hasta ahora, y ahora lo que decía el periódico, lo que decía The Wall Street Journal, es que Estados Unidos estaba trabajando de forma soterrada, intentando conseguir, también a través de Arabia Saudí y tal, que Rusia no envíe este tipo de armamento a los hutíes, ¿no? Pero está claro que para Israel el gran enemigo es Irán. Como han dicho mis compañeros, está claro que en el ataque que ha hecho a Yemen, pues otra vez ha vuelto a demostrar que tiene una capacidad sobrada para atacar a Irán si Irán se mueve más de lo que Israel quiere, y entonces pues están en esa dialéctica cada vez más agresiva. Los hutíes, por su parte, pues eso es que ese es un país, Yemen es un país que está totalmente destrozado, con unas hambrunas tremendas, con una guerra que ya dura casi 10 años. Entonces, ¿qué pueden conseguir los hutíes? Los hutíes lo que están demostrando es que son capaces de atacar los barcos de Estados Unidos o los barcos que van por el Mar Rojo, pero también estamos viendo cómo Estados Unidos y Reino Unido y la alianza de Estados Unidos ha atacado a los hutíes. Luego, por lo tanto, pues en lo que hicieron el otro día atacando Israel, pues eso fue no se entiende, o sea, porque eso ya es una cosa que por apoyar a Gaza, que decidan que van a atacar a los barcos de la coalición internacional, que los barcos israelíes y de Estados Unidos y de tal, que pasen por el Mar Rojo, y otra cosa es decir que ellos vayan a atacar directamente a Israel. O sea, no se entiende ese ataque de los hutíes a Yemen, de los hutíes a Israel. La respuesta israelí, claro que se entiende, ¿no? Porque forma parte de su estrategia de decir, señores, aquí estamos contra Irán, contra Yemen o contra cualquiera que ponga en entredicho la seguridad de Israel. Pues el problema con todo esto es eso, la falta de una diplomacia, la falta de un contacto y cada vez el avanzar un poco más en la agresividad, avanzar un poco más en los ataques, que los ataques sean cada vez más, más agresivos, y que al final pues que se pueda incendiar toda la zona, ¿no? Esto es el problema, ¿no? El problema es que no solo vemos a los hutíes atacando a Israel, sino que también pues vemos a los de Hezbollah, que todos ellos son por apoyo a Gaza, pero que Israel tiene capacidad, como ha dicho Miguel Ángel, para atacar, o Luis, ya no sé, para atacar tanto a los hutíes como a los de Hezbollah, como a los de Gaza. Y este es el problema que tenemos. Por eso es por lo que Israel no atiende ni a la Corte Penal Internacional, que le dice que tiene que frenar la guerra en Gaza, que le dice que no puede seguir haciendo asentamientos en Cisjordania que son ilegales, y que le dice que ya está bien lo que está haciendo, ¿no? No atiende. ¿Por qué? Pues porque tiene
esa capacidad, además apoyada por entre 150 y 200 cabezas nucleares. Y con eso, pues lo que le importa es su propia seguridad y si la casa se incendia, pues que se mueran los otros. Miguel, muy rápido, tenemos un par de minutitos. Quiero preguntarte por cuál puede ser el siguiente paso. Se hablaba de una respuesta por parte de los hutíes. Irán, además, amenazaba de nuevo con intervenir. Claro, si hacemos un resumen, al final lo que se ve es lo que estaba comentando Georgina, ¿no? Cada vez más frentes abiertos para Israel. Sí, pero este no creo que sea un frente muy grande y muy importante. No es lo mismo un frente como puede ser el norte con una invasión, como se llegó a decir, de la parte del Líbano para quitar todas las baterías de cohetes de Hezbollah en el sur del Líbano. No estamos hablando de así. Las milicias hutíes son muy violentas, son muy llamativas, pero militarmente irrelevantes. El problema está en que alguien muy irrelevante te lanza un cohete y te da en un barco y te lo tumba, ¿no? Es decir, con relativamente poco dinero puede causar muchísimo daño. Pero yo no creo que para Israel esto sea un gran problema. También no nos olvidemos, Yemen es un país extremadamente pobre. El problema muchas veces es encontrar las localizaciones, pero estoy convencido que el Mossad se sabe una a una todas las localizaciones y campamentos de los hutíes. Entonces yo creo que esto ha sido una locura por parte de estos, que han querido demostrar que son más fanáticos que los fanáticos y que si siguen actuando de esta manera, no solamente los israelíes, sino los norteamericanos tomarán acciones y literalmente los barrerán de la faz de la tierra. Bueno, no creo que esto sea un nuevo frente para los israelitas, ni muchísimo menos. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Oriente Medio. Pueden seguir además en nuestro canal en paralelo este Consejo de Seguridad de la ONU, tanto a las 4 como a las 9, cita pues precisamente con el foco puesto en Oriente Medio después del ataque a Tel Aviv y de la escalada de tensión con los hutíes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Luis, Georgina, por estar con nosotros un día más. Un placer aprender de vosotros. Muchas gracias. Igualmente. Un buen día. Igualmente, buena tarde a todos. Un placer.